Muy buenos días a todos. Damos inicio a esta primera conferencia de prensa del año 2014, agradeciéndoles su presencia, indicándoles que a partir de hoy y hasta el viernes 31 de enero serán semanales las conferencias, siempre a las 10 de la mañana, y recordarles que hay un periodo de preguntas para el tema que se expondrá hoy y otro para temas varios. Por favor, si tienen consultas, nos indican a Cedric o a mí. De inmediato un mensaje del magistrado presidente. Gracias. Gracias, Yanina. Muy buenos días, estimados amigos de la prensa. Sean bienvenidos a esta nueva etapa de estas conferencias de prensa rumbo al 2 de febrero, momento en que los costarricenses estamos llamados a elegir presidente de la República como diputados a la Asamblea Legislativa. El día de hoy vamos a exponer sobre diferentes medidas y mecanismos que blindan al sistema costarricense frente a cualquier intento de manipular el resultado de las urnas. Costa Rica se siente orgulloso de un sistema que ha asegurado la pulcra expresión de la voluntad popular y el pleno respeto a la decisión electoral de los costarricenses. Y vamos a exponer los diferentes mecanismos que así lo garantizan. Antes de empezar con ellos, sin embargo, queríamos hacer dos llamados. Uno lo haré yo y otro lo hará don Héctor Fernández, el director del registro electoral que hoy me acompaña. En lo que se refiere a mí, quiero reiterar, porque ya les fue comunicado a ustedes mediante comunicado de prensa, que ante la consulta que formuló el partido Frente Amplio, este tribunal se permitió recordar que las papeletas deben de ser firmadas el día de las elecciones al dorso y por parte de los miembros presentes de la Junta Receptora de Votos. Además se recordó que existe una sanción de tipo penal para aquel miembro de las juntas receptoras de votos que estando presente dolosamente omita firmar el dorso de las papeletas. Y este rigor sancionatorio se explica naturalmente por el hecho de que si las papeletas no vienen con este requisito de firma al dorso de los miembros presentes de la Junta, se genera su nulidad. Repito, el voto consignado en una papeleta que carezca de firmas de los miembros de mesa es un voto que debe de ser declarado nulo por las juntas receptoras de votos. Esta aclaración la hemos hecho del más amplio conocimiento por parte de los partidos políticos, los agentes electorales y a través de ustedes, confío, quede de conocimiento de la ciudadanía. Ahora don Héctor va a hacer otro anuncio de importancia. Muy buenos días a todas y todos, un feliz año tengan ustedes. Y sí queríamos insistir, como ustedes, bueno, estamos obviamente ya en las últimas semanas del proceso electoral y precisamente esta semana estaríamos concluyendo una de las etapas previstas, que es la juramentación, capacitación y acreditación de los miembros de mesa, de las personas que los diferentes partidos políticos han propuesto para integrar las juntas receptoras de votos. Aquí es insistir a través de ustedes para todas las dirigencias partidarias en todo el país. Entre todos los partidos nos propusieron más de 42,000 personas como miembros de mesa. Al último corte que tenemos el día de ayer, había un poco más de un 25% apenas debidamente juramentados. Es decir, estamos hablando un poco más de 10,000 personas. Y hasta el día domingo podemos estar realizando esta labor de juramentación de acuerdo con los plazos reglamentarios y legales que están ya previamente establecidos. Entonces la insistencia es para colaborar, ojalá que todas las personas que han sido propuestas por los diferentes partidos políticos como miembros de mesa acudan en todos los cantones del país, de acuerdo con las convocatorias ya realizadas, a prestar su juramento constitucional para ser acreditado como miembros de mesa previa capacitación correspondiente. Recordemos que hasta el 12 podemos realizar esta labor porque a partir del 13 de enero, que es el próximo lunes,
no solo, porque así lo establece el reglamento, sino que ya los asesores electorales van a estar involucrados en toda la etapa de recepción del material electoral en conjunto con los miembros de las juntas cantonales y su distribución a las juntas receptoras de votos. Entonces, esto es le hemos aclarado a varios partidos políticos que no podemos desaplicar el reglamento para darles más plazo para hacer sustituciones, por ejemplo, de miembros de mesa, sino que tienen ya que comparecer las personas que han sido propuestas. Ese es el comunicado que queremos insistir, para ojalá que el día de hoy, así como este fin de semana, sábado y domingo, sea muy productivo en cuanto a la juramentación y podamos acreditar a la mayor cantidad de personas propuestas. En síntesis, esperamos y les pedimos a ustedes, señores de la prensa, que transmitan este atento ruego a todos los partidos políticos, que con el propósito de que coordinen lo necesario para que todos sus representantes en juntas receptoras de votos acudan este fin de semana a acreditarse, juramentarse y pasar a ser formalmente miembros de estas juntas. Y es que justamente, como lo veremos, uno de los candados propios de nuestro sistema electoral es la amplia presencia de representantes partidarios en todas y cada una de las juntas receptoras de votos. Es un control por oposición que evidentemente actúa como un resguardo importante en esa pulcra expresión de la voluntad popular. Y para este tema en general se va a dirigir a ustedes el secretario del Registro Electoral, don Gerardo Abarca. Por favor, Gerardo. Buenos días a todos y todas. En efecto, el día de hoy me corresponde hacer un repaso general sobre esos mecanismos y garantías que contempla el sistema electoral que lo blindan contra cualquier intento de que sea vulnerado. Precisamente a poco menos de un mes de la elección es importante que los electores estén tranquilos y estén seguros que este 2 de febrero van a poder asistir a las urnas y su voluntad va a ser respetada en todo momento, precisamente por el diseño del sistema electoral en particular. En primer lugar, tenemos como una garantía de seguridad lo que es la lista de electores y el padrón registro fotográfico. La forma en que se conforma esta lista de electores y este padrón electoral, con una inclusión automática, esa correspondencia que existe entre el registro civil, particularmente lo que corresponde a la inscripción de hechos vitales, el nacimiento y la defunción, hacen no solo ágil y esa inclusión automática, permiten esa inclusión automática en el padrón, sino que permiten que este padrón esté absolutamente depurado. Otro elemento que se incluye y que lo hace una garantía de seguridad del padrón electoral es el hecho de la posibilidad que tiene el elector de verificar, de confrontar la información que le es propia mediante diferentes mecanismos que pone a su disposición el Tribunal Supremo de Elecciones. Previo a las elecciones, el tribunal hace una publicación de una lista provisional de electores precisamente para que todos tengan la oportunidad de verificar esa información, ya sea asistiendo a los lugares donde están publicadas en estrados, ya sea llamando a números exclusivos como el 1020, o bien consultando en página web. Pues bien, existe la posibilidad de verificar y es el propio elector el que tendría la capacidad de variar esa inclusión automática que fue objeto en el padrón electoral. Otro punto fundamental que se refiere a esta garantía de seguridad es la invariabilidad que tiene el padrón una vez cerrado el mismo y convocado a un proceso electoral. No habría manera de que el padrón se modifique. Incluso hay un plazo legal que opera a la autoridad electoral para que no lo pueda variar una vez cumplido este plazo, salvo, aquí hago la salvedad, en los casos de defunciones, por cuanto es un hecho vital inscribible a instancia de parte y hasta el propio día de la elección es posible que se dé una defunción y se le estará comunicando inmediatamente a las juntas receptoras de votos.
Otro elemento fundamental que tiene que ver con el padrón electoral es la conformación del padrón registro fotográfico, un elemento esencial ya en lo que es la gestión de las juntas receptoras de votos, precisamente porque es ese documento que permite verificar que el elector, que la persona que se está presentando a votar es quien es con su cédula de identidad, y la verificación que tendrían que hacer los miembros de las juntas en el padrón registro fotográfico. El padrón como tal, la naturaleza del padrón, constituye un elemento fundamental, un respaldo documental de la votación una vez concluido la jornada electoral. En segundo lugar, tenemos como una garantía de seguridad lo que se refiere a la impresión de papeletas. Existe una correspondencia entre la cantidad de electores y las papeletas que se producen. Quiero decir con esto que no se producirán más papeletas que no correspondan a ese número de electores. Si son, en este momento tenemos 3.078.000 y un poco más de electores empadronados, esa es la producción exacta de papeletas que se hacen en igual cantidad para la elección de presidentes, en igual cantidad para la elección de diputados. Esto sin perder de vista ya los elementos propios del proceso de producción, elementos de seguridad en el papel, microtexto, tramas de seguridad, y lo que es ya todo el proceso de producción, que en alguna conferencia de prensa ya les comentaron, hay una regencia absoluta del Tribunal Supremo de Elecciones en todo este proceso. Hay funcionarios nuestros que participan en cada una de las etapas del proceso de producción de papeletas, sin ningún detalle dejado al azar. Tenemos la participación, evidentemente, de todas las autoridades de policía que nos respaldan en lo que se refiere a los protocolos de seguridad. El material que corresponde a esto siempre está en poder del Tribunal Supremo de Elecciones, incluso el material sobrante, y los protocolos de resguardo y de traslado de este material son diseñados previamente por el Tribunal Supremo de Elecciones, pensando en que la disposición de las papeletas y de todo el material siempre tiene que estar en poder nuestro. En tercer lugar, tenemos lo que es la cadena de custodia del material. El primer eslabón de esa cadena de custodia del material está en manos del Tribunal Supremo de Elecciones. Incluso en este momento estamos en ese proceso de empaque del material, donde tenemos 80 funcionarios de planta atendiendo todos esos detalles del proceso de empaque de material. Estamos incluyendo nuevas tecnologías que nos permiten tener un control más preciso del material que va a salir y que se dispone a iniciar el próximo 13 con la segunda etapa de esa cadena de custodia que les comento, que es precisamente la distribución que se hace a las juntas cantonales. Las juntas cantonales son un organismo electoral integrado por partidos políticos. Ahí cedemos esa cadena de custodia, se la trasladamos a esos organismos integrados por miembros propuestos por partidos políticos para que ellos posteriormente, y de acuerdo a la planificación que llevan a cabo, trasladen esa custodia ya ahora sí a los miembros de juntas receptoras de votos, quienes en una sesión de ese organismo electoral van a establecer que el material está completo y que tiene esa correspondencia con la junta receptora de votos a la que ellos fueron designados. Tenemos una cuarta garantía de seguridad que ya refiere inmediatamente al día de las elecciones. Hay 3 líneas de acción que en conjunto, no de forma separada, son los que establecen esa armadura especial ya el propio día de las elecciones. Una primera línea de acción es el control ejercido en cada una de las juntas receptoras de votos. Hay una participación activa y directa de partidos políticos, son ellos quienes proponen miembros de mesa, son ellos quienes fiscalizan la gestión de estos miembros de mesa. A la fecha tenemos 41.822 integrantes de juntas receptoras de votos propuestos por partidos políticos. Lamentablemente no hemos concluido con el proceso de capacitación y juramentación y tenemos a la fecha poco más de la mitad de esos miembros capacitados y juramentados, y esperamos que los partidos y que estas personas atiendan el llamado que se hace el día de hoy para que asistan a estas capacitaciones y juramentaciones, porque precisamente ese diseño estructural de estos organismos electorales son los que establecen esa garantía de seguridad. Les decía también que en manos de los partidos políticos está esta primera línea de acción propiamente en las juntas receptoras de votos, donde también tienen la potestad exclusiva de fiscalizar su gestión. Tenemos a la fecha 44.300 solicitudes de acreditación de fiscales.
De estas se han procesado debidamente poco más de 21,000. Estaríamos concluyendo con esta labor a más tardar el próximo lunes para tener esas 44,300 fiscales trabajando no solo en juntas receptoras de votos en particular, sino en todos los centros de votación. La segunda línea de acción que les comento es la de observación electoral. Es importante la participación de estos observadores electorales, sean nacionales o sea bien internacionales, precisamente porque legitiman el proceso desde una mirada exterior a lo que es la gestión propia tanto del tribunal como de los organismos electorales, y además retroalimentan y permiten tener una mejora continua en todos los procesos. 47 observadores nacionales han sido acreditados hasta la fecha. Estamos atendiendo la solicitud de 17 observadores nacionales que estaríamos acreditando en los próximos días. Se espera que 8 organizaciones acrediten observadores internacionales. Entre esas tenemos cuerpo diplomático, algunas embajadas han hecho la solicitud formal, así como otros organismos electorales que su acreditación se da en el marco de la suscripción de unos convenios internacionales. La tercera línea de acción, que aquí debo aclarar, y lo dije al principio, no son excluyentes, sino que participan en conjunto, precisamente para garantizar la transparencia y la pureza de toda la jornada electoral el día de la elección. Es la participación activa también del Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos funcionarios electorales en cada una de las juntas receptoras de votos. Tenemos 12,908 auxiliares electorales ya capacitados y juramentados. En cada junta funcionarán o fungirán 2 auxiliares electorales, funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos 109 asesores destacados en 81 cantones, en los 81 cantones del país. Vamos a tener presencia en las juntas receptoras de votos, en 51 juntas receptoras de votos que funcionarán por primera vez en el extranjero. Delegados, funcionarios de planta del Tribunal Supremo de Elecciones estarán presentes ahí. Eso sin perder de vista la participación voluntaria de 891 delegados ad honorem, figura importantísima en todo lo que se refiere al proceso electoral. Igualmente, la asistencia, la colaboración de la fuerza pública es vital en todo lo que se refiere al día de la elección. Tenemos también como una garantía de seguridad importantísima lo que se refiere al proceso de transmisión de resultados, un proceso que ha demostrado ser eficiente y seguro en todos sus aspectos. La eficiencia enfocada básicamente en tener un resultado provisional la misma noche de la elección. Eso da tranquilidad y evita distorsiones injustificadas dentro del proceso electoral ya una vez concluida la jornada. La eficiencia también radica en el hecho de que la experiencia nos ha dado que la diferencia entre la transmisión de estos resultados provisionales con lo que ya es el resultado definitivo de la elección no ha llegado ni siquiera a un 1%. En las elecciones del 2006 tenemos una diferencia del 0.2% entre esa transmisión y los resultados definitivos que da el Tribunal Supremo de Elecciones ya una vez realizado el escrutinio. Y en el 2010 tenemos una diferencia del 0.09%. O sea, los resultados tienen prácticamente una correspondencia absoluta entre ese resultado provisional y el resultado definitivo. No perdiendo de vista no solo que sea eficiente esa transmisión de resultados para dar tranquilidad, sino que es segura. Tenemos un sistema de transmisión de resultados ya probado, definitivamente estabilizado, consolidado, donde se establecen mecanismos de seguridad que evitan que este sistema sea vulnerado de alguna manera o por cualquier medio. Hay identificación de quien está haciendo la transmisión de resultados por contraseña, token, mecanismos, dispositivos de seguridad ya tecnológicos. Tenemos establecidos canales exclusivos, ya sea para la transmisión de resultados por medios tradicionales de telefonía o por internet, enrutamiento de los números telefónicos que tienen el acceso a estos canales exclusivos. Además, para esta elección en particular hemos hecho un convenio, hemos contratado un servicio especial con el Instituto Costarricense de Electricidad que se refiere a una seguridad perimetral. No solo vamos a poder detectar si alguien quiere vulnerar
estos canales de transmisión de resultados, sino que vamos a tener la capacidad de repeler cualquier ataque que se quiera hacer a todo este sistema de transmisión de resultados. Eso también sumado a lo que se refiere a la seguridad de las instalaciones físicas donde están dispuestos nuestros centros de transmisión de resultados, lo hacen no solo eficiente, sino seguro. Tenemos también lo que es ya la cadena de custodia del material electoral una vez concluida la jornada electoral. Esto es un elemento esencial y quiero aquí nada más para aclarar, aquí la cadena de custodia se invierte. Cuando les hablaba de la distribución del material, ahora tenemos invertida esta cadena de custodia. Ahora viene el material hacia el Tribunal Supremo de Elecciones, pero básicamente viene ya los votos, vienen los votos y viene toda la documentación que respalda ese resultado. Tenemos asesores electorales recogiendo 5.892 materiales en las juntas receptoras de votos. También tendríamos la colaboración del Instituto Costarricense de Electricidad y Fuerza Pública en lugares de excepción, zonas indígenas, territorio insular y la isla del Coco. Estos materiales llegan a los centros de acopio, precisamente ahí van a estar miembros de la Junta Cantonal recibiendo este material, custodiándolo para inmediatamente trasladarlo al Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí esta labor se lleva a cabo la noche de la elección y tendríamos el material en custodia del Tribunal Supremo de Elecciones la misma noche o más tardar al día siguiente de la elección. Tendríamos todo el material, hago la salvedad, solo la isla del Coco por el traslado que conlleva de este material, estaría llegando unos días después, pero en ese sentido tendríamos el 99% de esos votos ya en custodia nuestra. Finalmente tenemos el escrutinio, el diseño que se da para hacer la valoración de ese resultado electoral. Se establece o se constituye en una garantía. Tendríamos un conteo definitivo llevado a cabo por las juntas receptoras de votos, que como les decía, juntas cuya gestión es de miembros de partidos políticos y en este caso con la fiscalización que también llevan a cabo los partidos políticos en presencia del Tribunal Supremo de Elecciones. El escrutinio que lleva a cabo el tribunal también evidentemente es una garantía de seguridad del proceso, se convierte en una segunda instancia que permite no solo, tiene la facultad de hacer un recuento en los casos que amerite y que están ya debidamente normados, sino que también existe la posibilidad de revisar las decisiones tomadas por los miembros de juntas receptoras de votos y siempre bajo los ojos fiscalizadores de miembros propuestos por partidos políticos. También el escrutinio que se lleva a cabo en el tribunal contempla la participación de fiscales partidarios. Hay que tener en cuenta también que en nuestro sistema existe un respaldo o una redundancia de documentos que permite asegurar el resultado. No solo hablamos de papeletas, hablamos de acta de cierre, de la certificación, de los resultados que incluso los mismos partidos a través de sus fiscales pueden pedir en la jornada electoral, que permite hacer una confrontación de resultados eventualmente entre esos que adquiere el partido en la misma jornada con los resultados definitivos que se llevan después, el mensaje de transmisión de datos, entre otros. Son documentos que permiten resguardar no solo en una vía el resultado que se obtiene de una elección. En fin, para concluir, es importante que se tenga en cuenta que hay 80,000 agentes electorales que están resguardando el proceso electoral. Hay 80,000 agentes electorales que en estas diferentes etapas vienen a constituir esa armadura que cubre el sistema electoral, eso sin perder de vista que estos agentes electorales podrían multiplicarse tomando en cuenta la posibilidad que tienen ahora los mismos electores de fiscalizar, de controlar. El rol que la prensa juega es importantísimo en toda esta labor de fiscalización y de vigilancia. Esto hace, y reitero el inicio de esta exposición, esto hace que en efecto podamos decir que el 2 de febrero cualquier persona tendrá la seguridad de que su voluntad va a ser respetada. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta.
Muchísimas gracias, Gerardo. Iniciamos este periodo de preguntas con Danilo Chávez de Colombia. Perdón, primero don Antonio va a dar un mensajito. Antes de darle la palabra a don Danilo, quería hacer una reflexión final a la exposición de Gerardo. Pueden ustedes ver que la emisión del voto y el control de la emisión del voto está ciudadanizada en nuestro país. Es decir, es una operación ampliamente controlada por la ciudadanía costarricense que actúa como garante del respeto a su voluntad popular. Y quería también agregar que en el padrón registro se consignan todas las incidencias del día de la votación y el elector firma como constancia de que fue él y no otra persona quien ejerció el sufragio, y nos da una pista fundamental para controlar cualquier abuso. Y finalmente, resaltar la importancia de la presencia de las personas propuestas por los partidos políticos, porque como bien explicaba Gerardo, al final de la votación, esta representación partidaria sale de la Junta con una constancia del resultado de la votación, lo que le permite a los partidos asegurarse, mediante la recopilación y la consolidación de esta información, le permite asegurarse de que la transmisión de datos responda efectivamente a retratar el momento electoral correspondiente. Danilo Chávez de Colombia. Sí, muy buenos días, colegas, presidente, magistrados y miembros aquí. No sé si tiene sí tiene que ver, pero fue con lo que arrancaron en esta conferencia, que fue el tema de la sanción que podría haber para cuando no se firme una papeleta al acabar la votación en la noche, en la tarde. Me pregunto si eso lo recuerdan, porque ya ha pasado en el pasado que una papeleta no se firmase, con lo cual nunca tuvo valor esa papeleta en procesos anteriores, y cómo se dará seguimiento a la potencial sanción que se dice que se tomaría en contra de esa mesa receptora de votos si ese día llega la papeleta no firmada en el anverso, ¿no? Sí, muchas gracias. Contesto yo porque en realidad se refiere a mi observación inicial. La pena contemplada en el Código Electoral es pena de prisión de 2 meses a 1 año. Si hay antecedentes de votos anulados precisamente por ausencia total de firmas al dorso de la papeleta, y en caso de que nos percatemos de alguna manera de que alguna irregularidad de esta se ha dado, de ausencia dolosa de firma, que es lo que establece el código, se dará parte al Ministerio Público y comenzará los procedimientos típicos de la jurisdicción penal. Magistrado, perdone, pero la ausencia de la firma se da obviamente a posteriori, cuando se tenga la papeleta. El dato de esa mesa sí se envió. Sí, cómo no, donde podemos detectar, hay 2 momentos donde se puede detectar la ausencia de firmas. Uno, en la Junta Receptora de Votos al momento de hacer el escrutinio definitivo, o bien en la fase de escrutinio final a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones. Y obviamente la firma en las papeletas es una garantía fundamental porque permite asegurar de que no hay papeletas que se introduzcan subrepticiamente en cualquier momento y que pretendan falsear el resultado de la votación. Por eso es que actúa como garantía esa firma, donde conste su puño y letra los diferentes representantes partidarios acreditan que ese fue un documento dado a un elector y que ahí se plasma la voluntad de un elector y no de un tercero. Karina Garay de Canal 11. Buenos días. Mi consulta es la siguiente, es con respecto a la distribución de las papeletas. Inicia a partir del lunes, del 13. ¿Cómo es este proceso de distribución? ¿Cuáles son los primeros lugares donde se van? Y la otra consulta es, ¿qué ocurre? Bueno, solo el 25% de los miembros de mesa se han juramentado. ¿Qué ocurre si las personas al domingo no se han juramentado? ¿Qué va a pasar con esos miembros de mesa que no estén juramentados? Bien, lo contesto yo también porque fue la observación inicial. En cuanto a las rutas, prácticamente todas salen el mismo 13. Tenemos más de 20 rutas de distribución, ¿verdad? Que son, en algunas casas son camiones grandes, trailers que van desde aquí hasta la zona sur, desde aquí hasta la zona norte, el Caribe, la zona del Pacífico. Y el lunes 13 ya tenemos
más de 8 camiones debidamente cargados y marchamados ya en nuestro patio en la bodega. Estamos cargando los últimos este fin de semana y todos salen el mismo día 13 para empezar a repartir el material a las diferentes juntas cantonales. En cuanto a su segunda pregunta, ya es algo que también está previendo la legislación. Es decir, hay una oportunidad que se le da a los partidos políticos de que no solo nominen a las personas que van a representarlos en las diferentes juntas receptoras de votos, sino también tienen que coordinar, y en esto lo trabajan nuestros asesores electorales, para que asistan a las convocatorias. ¿Qué pasa si no asisten a las convocatorias? Pues no van a poder ser juramentados, y si no son juramentados no van a poder participar. La contingencia que tenemos en caso de que haya alguna mesa con menos de 3 personas debidamente juramentadas, que es lo que dice la ley, es que nuestro auxiliar electoral pasaría a integrar esas juntas receptoras de votos también. Por eso también tenemos, por otro lado, ya debidamente juramentados y capacitados a los auxiliares electorales. Recordemos que son 2 auxiliares electorales por mesa. Ahora, recordemos que son un poco más de, aquí en suelo nacional, un poco más de 6.400 mesas. En teoría, con un poco más de 20.000 miembros, podríamos tener casi que los 3 miembros partidarios en todas las mesas. Esa es nuestra idea. Ahorita la gran mayoría de mesas están integradas por más de 3 partidos políticos y esperamos que por lo menos tengamos un alto porcentaje de mesas debidamente instaladas, que es lo que llamamos nosotros cuando hay por lo menos 2 miembros partidarios, 2 de diferente partido ya debidamente juramentados. Eso lo podríamos estar sabiendo a mediados de la próxima semana. David Domínguez, Canal 9. Buenos días. Dentro de las seguridades que presentaron, yo quería saber si alguna es una novedad, si alguna de todas estas es alguna novedad, y si no hay ninguna con novedad, ¿qué cambió o qué varió en cuanto al proceso anterior en las que se presentaron ahora? No. Básicamente ese es el diseño normativo que se ha mantenido durante muchos años, muchos procesos electorales. Hay novedades en lo que es el tema de control. Estamos utilizando ahora sistema más ampliado porque lo iniciamos en el 2010, el uso de radiofrecuencia. Eso nos permite tener un control de la salida del material. Estamos utilizando ahora radiofrecuencia no solo en los sacos de tula, sino también en el padrón registro fotográfico, precisamente para tener certeza de que el padrón va incluido en el saco y que ese padrón corresponde a la junta receptora de votos a la cual está destinado ese material electoral. El uso de GPS también en los camiones de distribución, eso nos permite tener un control, un monitoreo en tiempo real de dónde están esos camiones, dónde están distribuyendo el material electoral y consecuentemente al saber dónde están esos camiones nos permite saber dónde está el material que corresponde a esa ruta de distribución. Básicamente esas son las novedades tecnológicas que estamos implementando a nivel de logística, pero lo otro corresponde básicamente al diseño de todo el sistema, el diseño normativo de todo el sistema electoral que precisamente lo hace tan seguro como hemos mencionado. Gerardo Mora, de Realidad Nacional. Más que una pregunta, me gustaría un comentario, ya sea de usted, don Gerardo, o de don Luis Antonio, precisamente sobre este blindaje. Nos decía el canciller de la República el martes que en reciente reunión con la jefa de misión de la Organización de Estados Americanos para la observación de las elecciones, ellos no vienen ya con la intención de buscar una investigación por fraude. Aquí van a venir, dijo ella, a supervisar otras cosas, como la posibilidad de que los adultos mayores puedan votar, de las personas con discapacidad. Decía don Enrique Castillo que era una especie de observación premium, ¿verdad? Es decir, más allá, porque descartan en la OEA un fraude en Costa Rica, y esto yo creo que tiene que ver precisamente con el blindaje que ya ha trascendido internacionalmente. Un comentario al respecto me gustaría. Permítame sustituir a don Gerardo en la contestación de esa pregunta. Yo también tuve ya una reunión con doña Josefina Vázquez de la Mota, que es la jefa de misión de la Organización de Estados Americanos, y efectivamente ellos están en un diseño muy especializado de observación electoral, justamente porque Costa Rica abolió la idea de fraude desde hace más de 60 años,
Y por tanto, en esa idea de ir perfeccionando los sistemas electorales de manera paulatina, entendemos que Costa Rica está en una vanguardia de seguridad y blindaje de sus procesos electorales y por tanto la misión de la OEA es particularmente relevante e importante porque nos va a permitir monitorear a otro tipo de aspectos como acceso de la mujer a los procesos electorales, el tema de equidad de la contienda y algunas otras cosas de una mayor exquisitez jurídico-electoral y no la preocupación que existe en otros países de adulteración grosera de la voluntad popular. Eso es una cosa que una democracia moderna, madura y confiable como la costarricense nos permite disfrutar y depositar confianza en la organización electoral. Esta misma conferencia de prensa pretende hacer esos recordatorios y un poco contrarrestar el ambiente crispado que hay especialmente en redes sociales, donde circulan un día sí y otro también una serie de mitos que injustificadamente pueden estar causando desconfianza en algunos costarricenses. Lionel Arias, del Tico Times. Buenos días. Además del cuerpo diplomático y la Organización de Estados Americanos, me gustaría conocer qué otras organizaciones internacionales ya están confirmadas para participar como observadores. Y segundo, me gustaría saber cuál sería el procedimiento en caso de que alguna de las personas que se presente a una mesa de votación pues sea identificada como que no corresponde con el padrón fotográfico, por ejemplo, o que hay alguna irregularidad con su identificación. Tenemos a la fecha ya confirmados 2 embajadas, la Embajada de Estados Unidos, tenemos la Embajada de Canadá, ya ha solicitado la acreditación de observadores internacionales, y además organismos electorales en el marco del protocolo de Tikal y de Uniore, organismos de diferentes países latinoamericanos ya han hecho confirmación de su asistencia como observadores internacionales y han hecho la solicitud de la acreditación respectiva. La otra pregunta era, ¿qué sucede? ¿Me la repite, por favor? Sí, ¿cuál sería el procedimiento en caso de que se detecte una persona cuyos datos o su imagen, por ejemplo, en el registro fotográfico no coincida con el padrón? Bueno, no podría eventualmente impedírsele a alguien, tendría que hacerse la consignación en las incidencias y eventualmente establecer algún tipo de investigación si es que hubo alguna suplantación, pero eso tendría que analizarlo la Junta Receptora de Votos en su momento. Perdón, permítame aclarar. Si una persona está suplantando a otro costarricense e intenta votar en su lugar, los miembros de la Junta tienen el deber de impedir el voto de esa persona. Tienen el deber inexcusable de impedir el voto de esa persona y que se consume la suplantación. Ahora, quiero hacer una aclaración. Puede haber en algunos casos una pequeña diferencia entre la fotografía que está en la cédula y aquella que se consigna en el padrón registro. Precisamente hay personas que solicitan más de una cédula de identidad y la foto puede estar tomada en momentos distintos. Sin embargo, si es evidente de que se trata de una suplantación, repito, los miembros de la Junta están en el inexcusable deber de impedir el sufragio de esa persona. Perdón, para concluir, ¿hay alguna acción punible en ese caso? ¿Se procedería con algún procedimiento de seguridad o de sanción? No, evidentemente en este caso se impediría el sufragio, se dejaría constancia y se iniciarían las investigaciones del caso para acreditar la responsabilidad eventualmente criminal de esa persona. Luis Zárate, de Diario Extra. Gracias. Don Luis Antonio, usted afirmó al inicio, en la conferencia que una de las garantías del proceso es que estaría blindado por gran parte de la ciudadanía. Pero por otro lado, también se nos informó que solamente 25% de los miembros de mesa pues están juramentados, que todavía falta 75%. Pues esto no sería un poco contradictorio. Por un lado, pues se dice que está garantizado por la ciudadanía, pero por otro lado vemos que solamente el 25% de miembros de mesa están juramentados. Entonces creo que aquí hay una contradicción. Yo no lo veo como una contradicción.
Precisamente por eso estamos haciendo un llamado para que este fin de semana podamos concluir lo más satisfactoriamente posible este proceso de capacitación y juramentación. Acuérdense que como buenos costarricenses todo lo dejamos para el último día. Más de alguno de nosotros pagó el marchamo, por ejemplo, el último día, ¿o no? ¿El pago de impuestos lo dejamos para el último día o no? Bueno, creo que no podemos escapar a esta cultura costarricense de no hacer las cosas con tiempo. Esto significa, y yo confío, en que tengamos una amplia afluencia el fin de semana. En todo caso, por eso es sustancialmente importante la figura del auxiliar electoral. La figura del auxiliar electoral nos permite, en primer lugar, hacer un acompañamiento de las juntas regularmente integradas, permitiendo que mejoren su desempeño y podamos facilitar las tareas de escrutinio posteriormente y minimicemos los reclamos postelectorales. Pero también los auxiliares tienen un rol de veeduría electoral, es decir, están ahí para asegurarnos de que estén pelando el ojo, para que no se dé ninguna irregularidad. Pero la tercera función es una función clave y es una función contingente. Si no llegan los miembros partidarios de la Junta o dejan votada la Junta durante el transcurso de la elección, el auxiliar o los auxiliares se convierten en la Junta. Y esto nos permite garantizar que en todas las juntas vaya a haber apertura y funcione de manera ininterrumpida durante todo el periodo de votación. Son también ciudadanos. Yo quiero recordar que 13,000 auxiliares electorales son 13,000 costarricenses, no son empleados del Tribunal Supremo de Elecciones. Es ciudadanía comprometida con el proceso electoral bajo el alero del Tribunal Supremo de Elecciones. Son ciudadanos contingentes de otros ciudadanos. Así que, perdón, pero lo que quiero ponerles en evidencia es que no hay un solo acto de nuestra vida, de nuestra interacción social en Costa Rica que esté más vigilado que la emisión del sufragio. Yo lo reto a que busquemos algún otro ejemplo de un acto resguardado de manera más intensa que la emisión del sufragio. Y tenemos entonces que tener en cuenta de que hay 80,000 ojos puestos en el acto de emisión del sufragio y es la misma ciudadanía el guardián de la pulcra expresión de su voluntad electoral. Esto no se da en todos los países, es un motivo de orgullo y justamente por eso decía antes que la observación de la OEA descarta a priori irregularidades sobre el particular. Perdón, si me permite nada más agregar un punto a eso, don Luis, y que es una tendencia que hemos venido observando en los últimos procesos, que los partidos sí también se preocupan por acreditar a muchas personas como fiscales. Ahí no tenemos que juramentarlas nosotros, simplemente visarles un carnet que el mismo partido les está extendiendo. Y en este proceso tenemos más de 45,000 personas que los partidos están proponiendo como fiscales, tanto fiscales generales como fiscales de mesa. O sea, son más de 45,000 personas para 6,500 juntas receptoras de votos. O sea, los partidos a través de los ciudadanos van a fiscalizar adecuadamente ese proceso, independientemente que una mesa estén los 3 miembros partidarios de mesa o hayan auxiliares electorales. Ahí van a haber fiscales de partidos políticos. Pero, ¿qué riesgo implica que poca gente vaya a juramentarse? O sea, ¿cuál es el riesgo que implica esto? Lo que queremos decir es que nuestro cuadro óptimo es que entre más personas estén en la Junta, digamos, la situación es más favorable para el ejercicio controlado del sufragio. Bien lo decía don Héctor, los ojos partidarios no solo están en los miembros de mesa, sino también en los fiscales de mesa. Es una doble presencia partidaria. Y repito, que en todo caso, en aquellas situaciones excepcionales donde sea necesario, los ciudadanos que están debajo del alero del tribunal entran a sustituir a la representación partidaria. Luis Díaz, de La Nación. Sí, muy buenos días a todos.
tal vez las preguntas ustedes se las pueden distribuir. En ese blindaje que ustedes mencionan y que lo explica muy bien don Gerardo, ¿qué pasa al final de la cadena cuando ya esos votos quedan en manos de los miembros de mesa y que incluso en elecciones anteriores ha habido pues señalamientos ahí de que algunas bolsas o algunos bultos se han mantenido debajo de camas, en fin, ¿dónde se va a mantener ese voto ya en el momento previo, no sé, 2 o un día antes, la noche anterior a la elección como tal? Y lo segundo es, ¿qué pasa en situaciones extremas? Ustedes dicen que imprimieron la cantidad de papeletas con respecto al padrón. Si en una eventualidad se quemasen las papeletas, no sé, en algún lugar de donde estén resguardadas, en fin, ¿cómo manejarían ustedes esas dos situaciones? Primero, la parte de la seguridad al final de la cadena y las otras, las situaciones extremas. Gerardo. Sí, en efecto, la cadena de custodia del material electoral, ese tercer eslabón, son los miembros de las juntas receptoras de votos. Hay protocolos de seguridad que se establecen precisamente para atender cualquier eventualidad que tenga ese material ya en poder de los miembros. Tenemos la posibilidad de contactarlos de forma inmediata, pero aquí hay que tener claro también que es una responsabilidad que asumen estas personas, estos ciudadanos con ese material, y hay consecuencias que pueden acarrear un mal uso de este material. Consecuencias que tendrían que ser analizadas en determinado momento, pero en todo caso no hay detalles que se dejan al azar. Nosotros tenemos la posibilidad como tribunal de hacerle frente a una eventualidad que tenga un miembro de junta o quien esté custodiando el material, y le voy a poner un ejemplo puntual. En alguna oportunidad un miembro de mesa que tuvo en custodia ese material tuvo un inconveniente y es desalojado de su casa. Inmediatamente se habilitó ese protocolo de seguridad y en pocos minutos teníamos a fuerza pública y a miembros de seguridad del tribunal resguardando ese material justamente para que él estabilizara su situación y no hubiera ningún inconveniente justamente con ese material. Comentaba yo que existe una correspondencia entre la producción de papeletas con la cantidad de electores. En todo caso, esa correspondencia está ligada al uso. Cada junta receptora de votos se le asigna una cantidad exacta a la cantidad de personas que van a votar en esa junta receptora de votos, y así está dispuesto dentro del material electoral. La junta receptora de votos, qué sé yo, la 1800 de 500 electores lleva 500 papeletas de presidente, 500 papeletas para diputado. Pero sí hay una previsión y hay una contingencia, y es que se realiza una impresión de un porcentaje adicional, que en este caso fue de 15,000 papeletas, justamente para poder sustituir, en caso de que fuera necesario, alguna que se haya dañado o que le haya sucedido algo con el material. Sí hay una contingencia, pero es una contingencia que está siempre bajo el resguardo del tribunal, y solo en casos eventuales, fuerza mayor, o en caso de que sea necesario hacer esa sustitución, es que la utilizamos. Hay que tener la seguridad, y esa es una garantía de seguridad, que en cada una de las juntas receptoras de votos va a haber la cantidad exacta de electores empadronados, va a estar correspondiendo con la cantidad exacta de papeletas que tiene esa junta receptora de votos. Oscar Ulloa, de Repretel. Don Gerardo, es solo un aspecto muy puntual. Dice 44,300 solicitudes de fiscales por 10 partidos. De los de la papeleta para presidente, ¿cuáles no acreditaron fiscales o no pidieron? Mire, con mucho gusto le puedo dar el detalle ahora porque no lo tengo aquí a mano. Y nada más corrijo un dato, son 47,300 solicitudes de fiscales las que tenemos presentadas hasta la fecha. De esas, un poco más del 50% ya tenemos debidamente procesadas, y estaremos concluyendo en estos días con el procesamiento total. Y con mucho gusto ahora le doy el detalle de cuáles partidos son los que han acreditado y cuáles no han acreditado fiscales. Danilo Chávez, de Colombia. Sí, muy buenas. Don Gerardo, me llamó la atención ayer o antier que hablé con usted, que me daba un dato de que Liberación Nacional había acreditado como fiscales provinciales o fiscales cantonales. Mi pregunta va ligada en el sentido de cuándo acaba la función de un fiscal. Me imagino que ellos están allí, o sea, el material llega primero a los cantonales y de ahí parte a las
las juntas propiamente receptoras de votos, pero después ese material de retorno sigue el mismo orden, va a las cantonales y de ahí al tribunal. Entonces, esos fiscales provinciales o de juntas cantonales, ¿cuánto tiempo va a permanecer, cuánto tiempo está su tiempo de funcionamiento? Porque si el material viene de retorno, digo yo, perdón que sea mal pensado, pueden ahí eventualmente, si saben que algunas mesas se perdieron, algunas provincias se perdieron, esos fiscales actuar en sus respectivas juntas o provincias para intentar frenar el retorno del material que posteriormente debe que hacerlo como escrutinio manual, supongo. Mire, el Código Electoral prevé la labor de fiscalización durante todo el proceso electoral. Entonces, le permite a los partidos políticos que están en contienda, pues acreditar fiscales en cada una de esas etapas. Tenemos fiscales incluso acreditados ante el Tribunal de Elecciones, ante el Registro Electoral, fiscales, como le mencionaba yo en ese momento, fiscales ante fiscales cantonales que pueden actuar fiscalizando la labor de aquellos organismos electorales, justamente las juntas cantonales. Tenemos fiscales acreditados ante las juntas receptoras de votos, fiscales generales. En fin, la labor de fiscalización es amplia, es absoluta. Lo que el legislador ha querido es que los partidos tengan la oportunidad de controlar, de vigilar todos los actos que conllevan el proceso electoral. Pero entonces, ¿el proceso electoral cuándo acaba? ¿El proceso electoral cuándo oficialmente acaba? ¿Cuando haya una resolución definitiva del tribunal? Cuando esté la declaratoria definitiva de resultados, podríamos decir que el proceso electoral acaba, como tal, como campaña electoral. Muchísimas gracias. Si me permite una adición a lo que dijo don Danilo, nada más para tener claro, los fiscales, así está en la ley, no tienen autorización de manipular el material electoral. Ellos están para vigilar, para hacer las incidencias y las impugnaciones que juzguen necesario. Toda la etapa de recolección de material electoral está en manos nuestras también. Por supuesto, las juntas cantonales son nuestros centros de recolección también en muchos cantones del país, otros los traemos directamente, pero los fiscales están para vigilar, no para manipular el material. Siempre la supervisión es no solo por nuestros asesores electorales, sino por funcionarios que participan en el programa de recolección de material electoral. Una junta receptora de voto, una junta cantonal, si algo le ocurre de camino, un fiscal puede pedir la anulación de ese material por esa junta. Eventualmente, nunca nos ha sucedido, como le digo, tenemos un protocolo que ya sabemos exactamente en cada junta receptora de votos quién es el encargado de custodiar el material hasta que pase el funcionario del programa de recolección de material al recogerlo. Incluso a cada junta se le indica exactamente a qué horas pasa el vehículo que va a recoger los sacos de ese centro de votación. A ellos se levanta un acta, tenemos formularios de actas de junta receptora, entrega a junta cantonal, junta receptora, entrega el programa de recepción, etcétera. Todos los sacos los tenemos monitoreados, absolutamente los 6.500. Nuestros asesores electorales en cada cantón tienen exactamente contabilizados cuántas sacos, o sea, cuántas juntas hay en cada centro de votación, cuál es el vehículo que tiene que pasar, a qué horas pasa, quién es el responsable de custodiar el saco hasta que pase el vehículo, etcétera. Esto lo hemos ampliado, por eso utilizamos muchísimos vehículos, muchísimo más vehículos en recolección que en distribución, porque lo hemos ampliado a los efectos de que no se nos dé lo que pasaba antes, que algún miembro de mesa tenía que esperarse hasta 1 hora o 2 horas mientras pasábamos a recogerle el saco, y ahora no tenemos convenios con instituciones públicas para en los cantones a lo interno tener vehículos pequeños que nos estén recogiendo todo eso hasta los centros de acopio. La misma noche de la elección, después de apenas termina la junta receptora de votos de hacer el escrutinio provisional, a los minutos pasan a recogerle el saco, o lo estamos esperando que la junta termine en muchos casos para que nos den el saco y nos